porque ya está con nosotros Claudio Lozano. Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bueno, hablábamos recién afuera del aire. Yo vengo insistiendo con algo que es el salario universal, ¿no? Como respuesta a lo que es un contexto de incertidumbre muy grande en el mundo, no solamente en la Argentina, y donde el Estado tiene vocación, el Estado argentino ni hablar, tiene una vocación enorme de llegar a aquellos que menos tienen y que más mal la están pasando, pero de todas maneras uno dice, bueno, quizás no es suficiente. ¿Cómo estás viendo esto? Bueno, nosotros hace mucho tiempo que pensamos que la construcción de un piso mínimo de ingresos garantizado es absolutamente indispensable. Ahora, en este contexto Sí. yo diría que prácticamente es indiscutible, porque acá lo que está roto es la capacidad de reproducir las condiciones de vida en función del funcionamiento del sistema económico. Hay un doble proceso, una suspensión de los procesos de reproducción del capital y consecuentemente se desploma el sistema capitalista porque se cae la demanda y se paraliza la oferta. Y del otro lado lo que tenés es un agigantamiento de las desigualdades en el marco de procesos de pauperización, informalidad y demás. La única manera de intervenir acá es un Estado que garantice la reproducción de las condiciones de vida. Y en este sentido, nosotros creemos que Argentina construyó ya un primer piso de universalidad con la definición de lo que fue la asignación universal, aunque está incompleta. Ahí ¿Por qué? hay 4 millones de pibes Sí. que por diferentes razones, entre otras cosas porque como Argentina tiende, o en general las gestiones tienden a poner siempre condicionalidades para los instrumentos de política de ingresos o de transferencia de ingresos. Entonces, qué sé yo, si no hay una presentación del certificado de salud o del certificado escolar, el pibe no recibe la asignación. Ahora, hay 520.000 pibes que no la están recibiendo por esta razón. Claro. O en todo caso, si la familia tiene otro tipo de plan social, hay un conjunto de planes que son incompatibles con la asignación y por lo tanto también quedan afuera. Y no están contenidos los hijos de los trabajadores estatales, provinciales y municipales, con lo cual hay 4 millones de pibes que están afuera de ese sistema de universalidad que es la asignación por hijo. Y realmente respecto al tema, al momento actual, en donde buena parte de aquellos que se desempeñan en el terreno del cuentapropismo y la informalidad, Sí. en este contexto no tienen ingresos, la mejor solución es un salario universal para toda aquella población que va entre 18 y 65 años y que no es asalariado formal. Ese mecanismo, que yo creo que está en la intencionalidad del ingreso familiar de emergencia, pero el ingreso familiar de emergencia sigue manteniendo condicionalidades y sigue yendo sobre el hogar en lugar de ir sobre la población trabajadora. Y me parece que si ponemos el salario universal equivalente al salario mínimo, en torno a los 17.000 pesos, esto implicaría garantizar, por ejemplo, que un hogar tipo tenga un piso de 42.000 pesos entre la asignación universal para 2 pibes, los 17.000 pesos que tendría cada uno de los integrantes de la pareja. Me parece que ese mecanismo es un mecanismo que podemos encararlo y que tiene relación con otros puntos que tenemos que discutir, que están en discusión, que es uno, la necesidad de que los sectores de mayor capacidad económica aporten. La discusión del impuesto sobre la riqueza, como se lo ha denominado, Sí. es una clave importante para financiar esto. Y en segundo lugar, la discusión sobre el tema de la suspensión de los pagos de la deuda pública también. A ver, vamos a compartir, Claudio, un destacado que hoy se conoció de la CEPAL, donde precisamente menciona lo que vos estás explicando, que es, bueno, por un lado, el incremento de la pobreza y la desigualdad en la región por el coronavirus. Esto que vos estás comentando surge como respuesta justamente a este contexto. Y ahora vamos a ver el próximo destacado, que lo que dice es precisamente esto, ¿no? Proponen un ingreso universal para las personas de bajos ingresos por la pandemia. Yo me imagino que debe haber sectores de la sociedad que ya están diciendo yo no quiero saber nada con pagar o con, viste como dicen, mis impuestos, que me van a subir los impuestos para pagar un ingreso universal. ¿Qué le dirías a esa persona? Es que el problema del sistema impositivo argentino es que carga las tintas sobre los sectores medios. Hay un peso dominante de impuestos sobre consumo o Sí. impuestos indirectos. Los impuestos que van sobre las altas rentas y los altos patrimonios no existen. Digo, la información mundial disponible de las principales consultoras que trabajan sobre
declaraciones juradas y sobre la información financiera internacional y demás, y que sacan las fortunas del mundo, muestran con claridad que en la Argentina hay 114.000 argentinos con un patrimonio neto superior al $1.000.000. Hay 1.040 argentinos con patrimonio neto superior a los 30 millones de dólares, y hay 11 argentinos que tienen más de 1.000 millones de dólares. Allí hay que concentrar la presión tributaria para una contribución incluso de una sola vez y de emergencia en este contexto para financiar este tipo de cosas. Pero a ver, ese tipo de tributos, en principio los números están mostrando que le sumaría al gobierno algo así como 800, 1.000 millones de dólares. Digo, está claro que con eso solo... Ahí tenés dos cuestiones. Una es que, yo estoy diciendo, hay 114.000 argentinos. Sí. La AFIP tiene registrado 32.000, nada más. ¿Por qué? Porque hay prácticas de evasión y fuga que claramente lo que hacen es reducir la base imponible de los sectores de más altos ingresos y mayores patrimonios. Por lo tanto, yo creo que acá hay que aplicar uno sobre las fortunas más importantes, pero hay que ir con una alícuota sobre las principales empresas y bancos, que son casualmente los que alimentan estas grandes fortunas. Esa combinación te permite obtener aproximadamente unos 300.000 millones de pesos. Y eso hay que agregarle lo que estaba mencionando antes, el tema de la suspensión de los pagos de deuda pública. Bueno, a propósito de ese tema, vamos a compartir un resumen de 1 minuto sobre el tema de deuda y ya lo analizamos.